utilicemos a Pablo Zucarrat, que es psicólogo deportivo, para preguntarle si está de acuerdo, qué consultas se pueden hacer. Así que, ¿qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, saludos, ¿Cómo buena andas, Pablo? mañana. Contanos más o menos, bueno, vos lo viste el video, me habías contado que tenías una impresión, ¿estás de acuerdo con lo que él cuenta y habla de cómo cómo repercute la salud mental en un futbolista profesional? Sí, de hecho yo también lo subí a ese mismo reel a mis redes sociales. Sí, es la esencia del deporte, creo yo, ese reel representa lo que él dice. De hecho, bueno, yo publiqué el año pasado mi libro, El factor humano en el fútbol, y bueno, él lo resume en un reel, lo que de alguna manera uno lo cuenta a través de palabras y bueno, de más de 16 años de profesión en el fútbol profesional. Pablo, pero esto también se aplica a otros deportes. Estamos en una etapa muy tenística, porque primero se jugó el Córdoba Open, después se fueron a Buenos Aires, ahora se van a Río. En Sudamérica está muy rodeada de tenis y se habla mucho de la psicología del tenista, incluso de cómo afecta en su rendimiento, pero en la vida, en lo cotidiano, la personalidad que tienen, cómo se vinculan con la gente de alrededor, es decir, cómo se genera una especie de psiquis deportiva en diferencia en los diferentes deportes. ¿Se puede trabajar para que el deportista sea, además de deportista, en su vida vincular una persona, lo digo entre comillas, normal? Sí, de hecho se debe, ¿viste? Se debe, se puede y se debe. Eh, Vos nombrás el tenis también es uno de los deportes que más trae la demanda a la psicología deportiva. Eh, Creo yo hasta te diría que los tenistas arrancan más temprano a trabajar la parte mental que a veces los deportistas, como en el fútbol o los deportes de equipo, del rugby, del hockey, pero ya si vas a nivel profesional, todas las disciplinas deportivas trabajan con psicólogo deportivo y los deportes individuales también la demanda cada vez más temprana, las exigencias como es gimnasia artística, patín, bueno, ¿Y qué atletismo. trabajan puntualmente? ¿Cuál sentís vos que es como el cimiento, el que primero trabajan? ¿El autoestima, el carácter, la Lo, sociabilidad? lo primero que viene la demanda es el control de las emociones frente a la competencia. La persona, el niño o la niña o el adolescente empiezan a experimentar, digamos, mucha ansiedad precompetitiva o compiten y no logran dar todo el potencial que vienen dándolo, por ejemplo, en los entrenamientos. Y entonces hay frustración, hay angustia, y bueno, y también reeducar esa parte, ¿no? Porque no siempre el deporte tiene que estar vinculado al éxito deportivo como tal, sino que también tiene que ver con una reorientación a, a realizarse como persona, como ser humano, a realizar esto del aprendizaje, de Pablo, capitalizar los vos sabés errores. que te escucho en 2021, sí, más o menos para esta época, del 2021, estábamos acá haciendo Despertate y nos tocó cronicar, narrar lo que había ocurrido con el Morro García en Godoy Cruz y de la manera en la cual, no quiero entrar en la polémica del club, pero además el fútbol, digo, ahí está, Sí. generalizó ahí. Buena parte del fútbol lo había dejado de lado, que terminó con ese desenlace fatal. Cada vez que llegamos a esta época, algunos se acuerdan, ves en redes sociales hay un recuerdo en torno al Morro García, pero en general se habló y mucho de esto, de la psicología en el deporte y qué es lo que le pasa a los jugadores, veníamos de la pandemia y demás. Después se apagó un tema. A mí me da la sensación, ¿sabes qué? Que lamentablemente, quiero ver si coincidís con esto, nos va agarrando de a momentos. Digo en general, a los medios o a la agenda periodística. Nos va agarrando de a momentos que ponemos el foco ahí, ahora por el reel de Rodrigo de Paul, pero deberíamos tener cierta conciencia de darle mayor importancia y con mayor periodicidad a cualquier tipo de suceso, independientemente de que estos ocurran o no. Mm. Sí, a ver, honestamente, de hecho,
yo fui muy consultado en esa época, lamentablemente por ese hecho, y la salud mental se puso en el tapete en el fútbol profesional. Si bien uno hace más de 16 años de forma ininterrumpida, como otros psicólogos deportivos vienen trabajando, aparece en el plano o en la escena periodística. Sí se sigue trabajando en los clubes. Hay clubes que lo toman más en serio y se forma una política de trabajo y hay un protocolo si aparece algún caso para activarse, y hay otros que lamentablemente una vez que se desenlacen los hechos contratan a un psicólogo deportivo, o a veces la psicología deportiva. Yo actualmente trabajo he trabajado para selecciones, y actualmente estoy en un equipo de primera división de Costa Rica, donde uno ve que, por ejemplo, Centroamérica, y todo lo que es América del Sur y Norteamérica, sí hay un trabajo que se viene dando hace mucho tiempo de la psicología deportiva, pero es cierto que a veces aquí en Argentina esperan o lo orientan solamente al éxito deportivo, ¿no? Sí, pero también trabajar, a ver, Pablo, no puede ser todo responsabilidad del deportista. No puede el deportista ser inteligente emocionalmente, efectivo en el deporte, sano. El público, los hinchas, quienes miramos un partido de lo que sea, Sí. también tenemos que tener educación. Porque como ha pasado, ¿te acordás con la nadadora? Delfina Piñatelli. Delfina Piñatelli, que estuvo en Tokio, recibió tanto hateo que decidió, por otros motivos, pero con ese fundamento, al menos público, dejar el deporte. Y la realidad es que, a veces el deportista también tiene un límite y no tiene la capacidad de absorber todo lo que le dicen. ¿Tenemos que educarnos nosotros como hinchas o no? Sí, totalmente. Mirá, hay un trabajo muy, muy interesante que lo estamos realizando. Digo lo estamos porque también lo estoy con una asociación. De paso le digo, si nos reímos todos. Es una asociación que trabaja sobre la aceptación y las problemáticas que hoy tenemos sobre convivencia a nivel general en las escuelas, en los clubes, en las empresas. Y uno de los puntos que nosotros hacemos es educar a la familia de los deportistas, cómo acompañar a tu hijo en el deporte. Y eso abre todo un abanico que en los clubes, donde el socio o el directivo, a veces hasta inclusive lo ves lamentablemente en deportes infantiles, donde cada fin de semana los padres exigen un rendimiento deportivo como si su hijo fuese perfecto en la técnica o en el desarrollo físico, que todavía está en pleno justamente desarrollo, valga la redundancia, y no entienden eso y no toleran el error. No solo no toleran el error de su hijo, sino no toleran el error tal vez de un compañero de su hijo, y a veces no toleran el error de un árbitro o de un entrenador, y entonces cada fin de semana hay como un exitismo, y eso si lo trasladás, imagínate si se hace en un núcleo donde van los familiares de los hijos, van los familiares del deportista. Imagínate en un estadio donde a lo mejor van 40.000, 50.000 personas, donde lo único que quieren es ganar, y para simplemente en la semana poderte burlar del adversario. Totalmente, y que la persona esa ni siquiera es tu hijo, que no lo querés particularmente como alguien cercano a vos, encima. Solo sabes su nombre. Pablo, súper interesante, vamos a seguir hablando del tema, esperemos que con más frecuencia, como dice Gaby, que no tengan que pasar cuestiones muy puntuales para poder hablar de la salud mental en general, pero el deporte nos trasciende, nos lleva, ¿viste? A lugares muy lindos y lugares muy oscuros también. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes por llamar. Muy bien.